Sufrió grandes transformaciones. Se dio el crecimiento de las ciudades y mayor importación desde el exterior. La gente adquirió nuevas costumbres. El servicio de alumbrado público se extendió y los ricos y clases medias contaron con servicios eléctricos. Las ciudades construyeron parques y calles empedradas, lo cual permitió la circulación de los primeros automóviles y buses. Los barrios se extendieron con casas de caña y paredes de tapia y adobe. La vida cotidiana. En la vida cotidiana se mantuvieron las costumbres de las reuniones familiares. Las familias más ricas compraban pianos y fonógrafos importados. Los dramas y comedias que se presentaban en los teatros y salones comenzaron a alterar con las presentaciones de cine. Rápidamente se volvieron muy populares aún en los sectores pobres de la población. La gente se acostumbró a leer la prensa, que se publicaba todos los días. Para transmitir se usaba el telégrafo y el cable internacional, sobre todo en las clases altas y medias. Los vestidos tenían cada vez más influencia europea. En varios niveles sociales se inició la afición por los deportes, en especial por el fútbol. La cultura. Bajo el régimen liberal, desde 1895 se formaron grupos de libre pensador y radicales. Se escribieron nuevas interpretaciones de la historia nacional. Luis Martínez publicó A la costa, en 1904, que se considera la mejor novela de la época. Trata sobre las emergencias de los sectores medios de tendencia liberal, frente a los abusos del clero y sobre las migraciones de la serranía al litoral. Frente al triunfo liberal, resistieron la Iglesia y las fuerzas conservadoras, como los obispos católicos a la cabeza. Pero en pocos años fueron definitivamente derrotados. Entonces, un sector de la Iglesia dirigido por Federico González Suárez aceptó el triunfo liberal, pero luchó por mantener algunos espacios, especialmente la educación y los organismos seccionales. Sus más importantes figuras fueron el hermano Miguel Freves Cordero, maestro y gramático, canonizado años después por la Iglesia Católica. La educación también se expandió y el gobierno invirtió en la construcción de espacios escolares, aumentando así el número de profesores y estudiantes. El Estado se preocupó por la educación técnica y es allí donde crea el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional llamado SECAP, pues casi toda la educación se enfocó en formar futuros universitarios. Fue importante para esta época la preocupación por reducir el analfabetismo en el país y la creación de un sistema de educación bilingüe intercultural. La demanda de la educación aumentó y las universidades expandieron su capacidad. Se crearon más universidades y las mujeres ingresaban cada vez más a estas en busca de la profesionalización de cada una de ellas. Pues allí donde sale que la educación, la cultura y la tecnología son los tres pasos fundamentales para poder crear un gobierno, para poder crear un país que se adelante. Muy bien, entonces esas fueron pues las repercusiones sociales en las cuales ayudaron a la modernización de nuestro país. Pues la principal fuente de riqueza que se había distribuido al Estado habían sido los ingresos por concepto. Muy bien, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy.